Hermano, Dios les bendiga. Estamos aquí de regreso, felices de poder estar en comunicación con ustedes, al menos, aunque no estamos ahí físicamente, pero aquí en casa estamos, ya ustedes saben, en recuperación y manteniendo el protocolo, ¿verdad? Por precaución, pero felices de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. En esta noche vamos a, no sé si ustedes pueden ver el vídeo, ver los slides. Se ven bien, sí. Se ve, muy bien. Pues, como dijera el pastor, vamos a estar continuando la serie Unidos con los Héroes, los Libertadores. Hoy estamos en el segundo estudio, estamos considerando el personaje de Josué. Este personaje, pues lo hemos estudiado mucho. Hay un pasaje que todos conocemos muy bien, que está en el capítulo 24 de ese libro, y lo vamos a estar estudiando en la noche de hoy. Primeramente quisiera darle la bienvenida a todos a este estudio. Veo que por ahí está Juan Baez, la hermanita Marsha se está conectando, está Gerardo por ahí, la hermanita Miriam Berger, Rebeca, veo a Lidia Pérez, no reconozco el nombre, pero bienvenida. Hermana Lorian Vidi, Lorimar. Rosana está por ahí, está Lucas, ese nombre tampoco, pero veo que las hermanas Úrsula y el hermano Tingo les están acompañando ahí a Lucas. No vemos a Lucas, ¿verdad? Pero están ellos ahí con el hermano Héctor. Y la Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla nos acompaña toda. Ahí va, ahí el pastor completita. Con el resto está ahí. Pues antes de ir al estudio, hermano, Josué. James, es Lucy. La hermana Lucy está allí con Lidia Pérez. Sí. Démele saludos a la Lidia. Qué bueno que está Lucy por ahí. Yo haciendo travesuras por acá, hermana Lucy. Yo aún a la distancia tengo que hacer travesuras, me disculpan. Lo deduje tan pronto vi a la hermanita Rosana riéndose por ahí cuando yo la mencioné. Ok. Pero qué bueno. Antes de ir al estudio, ya estamos en el estudio, ¿verdad? Una pequeña pregunta. ¿Qué significa el nombre Josué? A ver, ¿quién me puede decir qué significa el nombre Josué? Yo estoy seguro que ustedes hicieron su asignación. Creo que Dios salva. Sí, es lo mismo que Jesús, ¿verdad? Es la forma hebrea de Jesús. Antes de llamarse Josué se llamaba Oseas. El nombre Oseas significa salvación y luego Moisés lo bautizó Josué. Pues vamos a estar hablando sobre eso y precisamente de eso se trata el estudio, ¿verdad? Cómo es que la salvación está en Jehová y Jehová Jehová preparó un plan para que toda la humanidad que se acoja a ese plan pueda ser salvo, no tenga que sufrir la condenación eterna de su alma, sino que podemos ser salvos en Jehová, podemos ser salvos en Jesús. La palabra nos dice que no hay otro camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de él. Pues vamos en esta noche a estar hablando precisamente sobre este personaje bíblico. Y según ustedes ven aquí en la pantalla, ¿verdad? Es todo el libro, sin embargo, no tenemos suficiente tiempo como para ir al micro detalle. Hay 3 puntos focales, o 3 pasajes focales, debo decir, que ustedes estudiaron en su material didáctico, y eso es lo que vamos a estar enfatizando, ¿verdad? Aunque están en ese orden, como el pasaje para análisis principal está en el capítulo 6, lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a comenzar con el capítulo 6 y luego vamos a ir al punto del capítulo 6 que aparece aquí como un punto focal en ese orden. Muy bien. Pues, como introducción, ¿verdad? La fe es más que un conocimiento intelectual de hecho. Esto se parece mucho a lo que estuvimos estudiando el domingo. Estuvimos hablando sobre la fe y definíamos la fe como algo que va más allá de un saber, sino que tiene que ver con la confianza que tenemos en el Señor para poder hacer aquello que Él nos manda que nosotros hagamos.
Entonces, cuando decimos que creemos en Dios, hay un refrán que dice, el papel acepta todo lo que usted escriba, ¿verdad? Algo más o menos así. Pero también hay un refrán que dice que las palabras se las lleva el viento. A veces las personas manipulan las palabras pensando que van a manipular a las personas quienes las escuchan. Sin embargo, la palabra tiene que ir apoyada con las acciones. Las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras. Y si decimos que creemos en Dios, pues es necesario nosotros presentar evidencia de ello. Usted no tiene que decir que cree en Dios necesariamente, no tiene necesariamente que decirlo, y las personas van a saber si usted sí cree o no, basándose en las obras que usted realiza. La vida de Josué está enmarcada precisamente en esta realidad, ¿verdad? Él fue un varón de fe que anduvo con Jehová. De hecho, el Señor, sacando al pueblo de Egipto, mientras andaban ellos errantes por el desierto por su desobediencia, los sentenció. Y en un momento dado dijo que ninguno de los que fuera mayor de 20 años habría de entrar en la tierra prometida, con la excepción de dos personas, ¿verdad? ¿Recuerdan quiénes eran esos dos? Uno de ellos, por supuesto, era Josué. ¿Y quién era el otro? Caleb. Caleb, muy bien. Caleb era el otro. Pues la vida de Josué es una que realmente es digna de ser emulada, ¿verdad? No son unos zapatos fáciles de llenar, pero el Señor quiere que todos sus hijos e hijas seamos así, ¿verdad? Que pongamos la acción donde ponemos la palabra, que sepamos seguirle a Él en fe y que sepamos hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto, cuando nosotros lo realizamos, va a tener un impacto, obviamente, primeramente en las vidas nuestras, pero también en la vida de todos aquellos quienes nos rodean, ¿verdad? Nuestros familiares, nuestros seres queridos y todos aquellos quienes pueden atestiguar lo que somos nosotros. Varias preguntas que tenemos en la introducción. Primeramente, cuando eres llamado a dar un paso de obediencia, ¿qué obstáculos suelen interferir? Estoy seguro que todos ustedes van a decir, pues ninguno. Si yo quiero ser obediente, no hay nada que se interponga. Siempre todo va a ser fácil. Esa es la contestación. La hermana Rosana está diciendo que no. Bueno, James, eso no es así. No, porque muchas veces tenemos dudas de que podamos obedecer porque, no sé, porque pensamos que es nuestro propio esfuerzo, pero si vamos un poquito más allá, pues oramos al Señor y vemos que Él nos va a dar la fuerza para obedecer, pero al principio podemos tener dudas. Ok, pues un obstáculo puede ser nuestra duda, ¿verdad? Pues esa puede ser un obstáculo para cuando queremos obedecer. Ámbar, ¿te ibas a decir algo? Nuestra falta de conocimiento de la palabra. Muy bien, nuestra falta de conocimiento, la duda, dice la hermana Rosana, y yo creo que la hermana Úrsula quiere decir algo también. Sí, también una de las cosas cuando uno se decide a obedecer a Dios que han sucedido en mi vida es que pierde uno casi toda la familia, porque pues como que ya ven a uno como que uno se descarrió, que ya uno está por otro lado y ellos no están, o sea, al revés la cosa, pero para obedecer a Dios pues a veces tenemos el obstáculo de la misma familia que nos ridiculizan, a veces nota uno que nos escuchan, pero como que se burlan un poquito y así. Muy bien, pues la familia, dice la hermana Úrsula, las personas quienes nos rodean, ¿verdad? Las circunstancias. La hermana Rebeca estaba levantando la mano ahí, tiene un poquito la mano amarilla, hermana Rebeca. Sí, yo pienso que nosotros mismos somos nuestros propios obstáculos a veces para obedecer al Señor. ¿Y cómo así? Pues porque estamos tan apegados, como que la carne, ¿verdad? Se quiere como que pegar al mundo y como que ya sea por ocio, por vagancia, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Exacto.
sí, la naturaleza humana, ¿verdad? Si se quiere imponer. Exacto. Gracias, hermana Rebeca. La hermana Rosana también tiene la mano levantada. Sí, que también muchas veces tenemos que pagar un precio por la obediencia, ¿verdad? Si obedecemos al Señor, hay veces que tenemos que dejar ciertas cosas, quizás relaciones o quizás, qué sé yo, estudios o cosas, no sé, diferentes cosas en la vida. Muy bien. Pues, hay ciertas cosas que tienen prioridad en algunas instancias que nos impiden obedecer cabalmente como el Señor quiere en nuestras vidas, ¿verdad? Esas cosas hay que ponerlas en orden. Muy bien, pues hay muchísimas otras cosas que pudiéramos decir, pero esto es una buena tormenta de ideas que acabamos de presentar aquí para poder enfocar en lo que es el foco de atención de nuestro estudio, valga la redundancia. ¿Qué verdades sobre Dios debemos decirnos a nosotros mismos? Las verdades sobre Dios que nos debemos nosotros decir cuando los para obedecer que las recompensas de la obediencia. ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué debemos decirnos sobre Dios? ¿Qué verdades sobre Dios? La hermana Úrsula está por ahí diciendo algo, pero no la escucho, no la puedo leer los labios. Perdón, no es que ya estaba pensando en voz alta. ¿Qué nos decimos sobre Dios? ¿Qué verdades sobre Él? Ahí va. Que Él es bondadoso y Él es todo amor. Dios es bondadoso, Dios es todo amor, ¿verdad? Es para que pensemos, ¿verdad? Los obstáculos, cuando una verdad que pudiera ser un obstáculo, decía Ámbar, ahorita, ¿cuál fue el obstáculo que tú mencionabas? Nuestro desconocimiento de la palabra. Nuestro desconocimiento de la palabra. Una verdad sobre el Señor es que sabemos que el Espíritu Santo mismo habla a nuestra vida y podemos nosotros entonces encarar los obstáculos. Entonces, de esa manera, Él mismo nos ayuda a ser obedientes. Cuando estamos pensando en la familia como un obstáculo, sabemos que en un momento dado nuestra naturaleza era tal vez igual o peor que esos familiares que tal vez se burlan de nosotros. Y el Señor organizó nuestra vida y nos ayudó a ser obedientes a Él, ¿verdad? Ninguno de nosotros comenzó nuestro andar con el Señor de la manera que podemos ver en los cambios en nuestra vida hoy día. Y de la misma manera, pues tenemos que pensar en todas esas ideas que presentamos nosotros hace un momento que pudieran servir de obstáculo para nuestra obediencia al Señor y ver cómo es que el Señor mismo lidia con eso. Fíjense, lidia, puede ayudarnos a trabajar, a lidiar con estas circunstancias. Continuamos aquí. A menos, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda o quiere contestar algo en adición a lo que estamos mencionando, toda confianza puede hacerlo. Vamos a ir al vídeo. Vamos a darle pausa aquí un momentito. Adelante. Algo que me parece importante es que siempre que uno obedece al Señor hay una bendición grande en la obediencia. Siempre vamos a recibir una bendición. El Señor nos colma después que obedecemos. Amén. Muy cierto, hermana. Entonces aquí, pastor, yo inserté el vídeo a la presentación. De hecho, el vídeo siempre suena bien bajito. No sé si habrá que ajustarlo ahora, pero vamos a ponerlo. Ajá, es algo que a veces sale así bajito, no sé por qué. Pero yo lo puedo ajustar después cuando prepare el vídeo del estudio completo. Asegúrate de darle, cuando esté en la metadita que te sale de sharing, que le estés dando share sound y optimize for video clip, que son como dos checkboxes que te aparecen abajo. Ok, your screen sharing. Entonces aquí en share. Vamos a ver, tú me dices si se oye o no se oye. Dale, a ver, esa es la prueba, si se oye. ¿Lo oye? ¿No lo oyen? No, tienes que darle share sound. Puedes pararlo ahí mismo, no tienes que restituirlo. Vete. Dice more. Share sound. Eso. High fidelity. Stereo. No necesariamente high fidelity, porque eso coge mucho bandwidth. Pero asegúrate que esté share sound. Está share sound. Share sound. ¿Nada? Se supone que se oiga. Vamos a probarlo nuevamente. Ahora se oye. Muy bien. El liderazgo de Josué comenzó con un repentino anuncio de parte de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo ese pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Cuando recibes un repentino anuncio de Dios, haces lo que Él dice, que es lo que Josué hace. Josué confía en Dios, así que actúa de inmediato y prepara al pueblo para pelear y poseer la tierra prometida. Ya que esto no será sencillo, rápidamente les recuerda que no van solos y use las mismas palabras de Dios. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué 3, del 10 al 11. Quizás te preguntas, ¿quiénes son todos estos eos? Bueno, de acuerdo a las cartas a Amarna, que es una colección de correspondencia entre Egipto y sus representantes en Canaán, la composición política y cultural de esta tierra fue muy diversa. Los hebreos no enfrentaban un enemigo común, enfrentaban un número de pequeñas ciudades-estado, cada una con sus propias tradiciones, pueblos, cultura y dioses. Sin embargo, ninguna de esas ciudades solas o unidas podían contra el Dios de Israel. El territorio conocido como Canaán implicó diferentes cosas en diferentes tiempos. En el Antiguo Testamento, Canaán abarca todo el territorio del oeste del Jordán. Otros pasajes se refieren a Canaán como las áreas a lo largo de la costa de la planicie o a lo largo del Jordán. La descripción más abierta incluye el territorio al este y al oeste del río Jordán hasta el mar Mediterráneo, y el territorio al norte y al sur del área alrededor de Ugarit en Siria y el río Éufrates en la frontera de Egipto. Sin embargo, la tierra que adquirieron los hebreos en la conquista fue mucho menor. Una variedad de grupos vivía dentro de esa expansión de tierra. Cuesta trabajo establecer detalles de cada uno, pero estamos seguros de algunas cosas que veremos a continuación. La historia de los amorreos se remonta al 2000 a.C. Pero antes en la historia, Mamre y sus hermanos, es decir, todos los amorreos, ayudaron a Abraham a derrotar al rey de Elam, a Kedorlaomer, y lo ayudaron a rescatar a Lot. Los amorreos vivían en una zona montañosa en la frontera del río Jordán en ambos lados. Al oeste del Jordán, los amorreos vivían en las colinas con los hititas, los heveos y los jebuseos. En dos distintos relatos, el ejército de Josué derrotó a los amorreos. El Antiguo Testamento solo menciona a los gergeseos 7 veces. Su linaje se remonta hasta el nieto de Noé, llamado Canaán. La Biblia no ofrece información sobre la ubicación del territorio de los gergeseos, salvo que estaba al oeste del Jordán. Los heteos o hititas provenían de más al norte, pero se infiltraron y establecieron en Canaán. Aunque eran una minoría en la tierra, eran los segundos después de los cananeos en prominencia. Étnicamente no eran semíticos, pero interactuaron con los hebreos desde los días de Abraham hasta el fin de la monarquía. Los hititas vivían principalmente en el área de Hebrón, entre Jerusalén y Arat. Por eso Abraham pudo decir que había vivido entre ellos como un extranjero y forastero. El Antiguo Testamento menciona a los heveos 25 veces. Su nombre probablemente significa aldeanos. Los heveos habitaban las ciudades de las áreas de Siquem, Gabaón y a las faldas del monte Hermón en la tierra de Mizpah y las montañas del Líbano. Los jebuseos habitaban la zona montañosa al sur de Canaán. Una de sus ciudades principales fue Jebús. Durante los tiempos del rey David, el ejército de Israel capturó ese territorio y esa ciudad principal llegó a ser conocida como Jerusalén. ¿Suena familiar? El simple hecho de que esa ciudad principal de los jebuseos llegara a ser el lugar para el templo y la capital ilustra el cumplimiento de la promesa de Dios de dar a su pueblo una tierra. El libro de Josué menciona a un grupo más, los fereceos. Este es un término hebreo que quizá comparte una raíz común con otras palabras que significan rústico, región abierta o población rural. Dicho esto, podemos inferir que los fereceos probablemente vivían en territorio abierto más que en ciudades amuralladas. Aunque el nombre aparece solo 23 veces en el Antiguo Testamento, hay poca información detallada sobre su ubicación exacta. Así que son muchos pueblos y muchas ciudades. Antes que los hebreos llegaran a Canaán, el país estaba organizado en ciudades importantes. El libro de Josué cuenta que los reyes de estas ciudades-estado se unieron para formar alianzas, pero nadie intentó organizarse en una unidad central para tiempos de defensa.
Definitivamente ningún rey podía influir en todo Canaán para unirse y oponerse a los hebreos. Las influencias culturales y religiosas de los pueblos de la tierra afectaron a los hebreos cuando se establecieron en la tierra. Los textos religiosos que se encontraron en Ugarit han mostrado que la religión cananea no era tan diferente a la de Asiria y a la de Babilonia. Un distintivo de la religión judeocristiana es el reconocimiento y la reverencia de un único Dios. En contraste, las religiones del mundo bíblico fueron politeístas. Reconocían y adoraban dioses múltiples, y a la adoración en Canaán debió seguir el mismo patrón. Los cananeos se referían al dios jefe de su panteón o a todas las deidades de la religión colectiva como él. Como rey de todas las deidades, supuestamente era el dios creador y el dios de la fertilidad. Usualmente se representaba como un toro. Este dios supuestamente vivía en el monte Safón, ubicado al norte de Ugarit. Una segunda deidad cananea era Atirat, referida en el Antiguo Testamento como Asera, Astarot y Asherim. Aunque su culto se representaba como un objeto de madera como un poste, el Antiguo Testamento no ofrece una descripción de Asera. La antigua mitología sostenía que Asera era la esposa de él y la madre diosa de 70 dioses, de los que Baal era el más importante. Baal era el principal dios al que la gente adoraba, mientras que él se ubicaba lejos de las personas. Baal era fácilmente accesible. Se representaba como el dios de las tormentas, con poder sobre la lluvia y el viento, asociado por lo tanto a la fertilidad de la tierra. En una sociedad agraria, la salud de la tierra era una preocupación de supervivencia. La mayoría de la población vivía en áreas rurales, fuera de las ciudades y poblaciones. Las cosechas principales incluían grano, uvas y olivas, así que la lluvia de temporada era crucial. Los mitos explicaban los ciclos estacionales como la lucha de Baal con Mot, el dios de la muerte. Mot representaba la sequía y traía los campos áridos del verano. La temporada de sequía significaba que Mot había vencido a Baal. La temporada de lluvia o invierno implicaba el regreso de Baal. Las estatuas de Baal lo muestran con un sombrero puntiagudo con cuernos. En su mano derecha sostiene un garrote que representa su fuerza y un rayo. En su mano izquierda hay un relámpago que lo representa como el dios de las tormentas. Algunas figuras muestran a Baal sentado en un trono y para los cananeos, ese dios falso ciertamente estaba al mando. Sin embargo, el único Dios verdadero prometió liberar a la tierra para los hebreos, y sus propósitos no podían ser frustrados. Él siempre guarda sus promesas. Los hebreos confiaban en él e iban a la batalla. Su fe en Dios era más claramente demostrado cuando actuaban en obediencia, así como debe ser en nuestras vidas. Cuando los hebreos hicieron como Dios instruyó, fueron victoriosos, pero no hicieron todo lo que Dios ordenó. Dios advirtió a los israelitas a mantenerse alejados de los cananeos y sus ídolos, pero no lo hicieron así. Se casaron con los cananeos y los hechizaron sus ídolos. Cayeron en idolatría. Esta desobediencia, con el tiempo, provocaría el exilio de Israel y de Judá de la tierra. Bueno, interesante, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué fue lo más que te impresionó sobre el mundo de Josué? Sobre esos tiempos. El pastor quiere decir algo. No, que había muchas cosas de relevancia histórica sucediendo, ¿verdad? Se ve el mover de los imperios, el mover de todas las potencias políticas de aquellos entonces. Que cualquier historiador podía decir, wow, eso sí que era importante, todas esas cosas que estaban sucediendo ahí. Sin embargo, el Señor, dentro de toda la historia secular, pues el Señor se estaba moviendo, ¿verdad? Inclusive para lograr su propósito con su pueblo. Él tenía en su control todos los otros pueblos también, y toda la política y todo lo que estaba sucediendo en esos entonces. Amén, amén. Gracias, pastor. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación que usted quisiera hacer? ¿Verdad? Había muchísimos pueblos que estaban ya ocupando el espacio que Dios había prometido a su pueblo, ¿verdad? Hititas, amorreos, fereceos, heteos, jereseos y todos los eos que menciona el caballero que estaba presentando el resumen.
y con toda esa situación tenía que lidiar, como muy bien dice el pastor, pues esa amalgama de culturas, pues también traía otros bagajes con ellos, que tienen que ver con no solamente el asunto folclórico, sino también las religiones, las influencias de religión. Y con todo esto tendría que lidiar el pueblo. Y obviamente esto es algo que también afecta la fe del individuo, particularmente cuando es una fe débil, que no está bien cimentada o cimentada en lo que es correcto, en lo que es verdadero. Pues vamos a dialogar sobre un pasaje específico. El capítulo número 6 detalla la conquista de Jericó. Esto es un pasaje bíblico que conocemos nosotros muy bien, que es lo que muchas veces se subraya en esa conquista, particularmente a los niños, ¿verdad? Esta es una de las historias que se le enseña a los niños. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que se enfatiza? ¿Un objeto particular, una estructura particular que se enfatiza cuando hablamos de Jericó? Ámbar, ¿tú querías decir algo? No se oye. Los muros de Jericó se Seguro. derrumbaron. Se derrumbaron los muros de Jericó. Pues ellos utilizaron una tecnología bien avanzada para sus tiempos, ¿verdad? Utilizaron unas catapultas con unas rocas bien grandes y unos explosivos que piensan que los explosivos se inventaron, ¿no? ¿Quién derrumbó las murallas, los muros de Jericó? Jehová mismo los derrumbó. Vamos a ir al pasaje bíblico. Alguien estaba hablando por ahí, no estoy seguro quién era. El hermano Héctor creo que tiene el micrófono abierto. No sé. Lo que pasa es que las vueltas. Apagó el micrófono, hermano. El número 7, que tiene tanta importancia en las cosas estas de los hebreos. Daban 7 vueltas todos los días, por 7 días, y así sucesivamente. Pero entonces al final de ese camino, de esas vueltas, tenían que gritar. Exacto. Y entonces fue que se derrumbaron las murallas de Jericó. Amén. Amén. Obviamente sería por el Señor, no por ellos. Y no por el 7 tampoco, ¿verdad? No por el 7, aunque el 7 Podrían de haber buena sido suerte. 3 o 4 o 10 o 12, pero No la se realidad es sabe. que al Señor se le ocurrió que fueran 7, como en otras ocasiones vemos el 7 también aparecer, Sí. o el 10 o el 12. Pues vamos a ver eso Y el 14. Pues. también, pero no es el número, sino quién es que impone, ¿verdad? Claro. La cantidad. Y Sí. vamos a hablar sobre, y me parece que es un comentario muy acertado, bien importante que nosotros veamos esto y a la luz de lo que vamos a estar estudiando, veamos cómo es que la fe es algo importante dentro de este andar con el Señor y sus mandatos. Pues vamos a ir a esta parte y me gustaría que alguien de manera voluntaria leyera los versículos 1 al 7 del capítulo 6 de Josué. Alguien voluntario, voluntaria. Ámbar levantó la mano primero, así que les ganó. Ámbar va a leer esa porción. Usted lee la próxima, hermano Héctor. Le voy a dar la oportunidad después de Ámbar, la próxima sección. Dice Josué capítulo 6, versículos del 1 al 7. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad, y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová.
Amén. Pues vemos nosotros aquí que el pueblo está afuera de las murallas y Dios le da unas instrucciones. Y ahí está algo importante, ¿verdad? Que lo que dice mi hermano Héctor, que él les da unas instrucciones bien específicas respecto a lo que ellos deben hacer. Y les dice que deben dar estas vueltas alrededor de la ciudad. Estaba esa ciudad que no se podía penetrar. Era muy difícil de penetrar. Pero el Señor le dice a Josué que él ha entregado la ciudad en su mano. Y me parece que este hecho, ¿verdad? Esta situación que se narra aquí, guarda paralelos con otras circunstancias que pudiéramos nosotros vivir. Porque si uno se pone a analizar la situación que estaba viviendo el pueblo en ese momento, Dios le ha entregado una ciudad que a todas luces está fortificada y es virtualmente imposible penetrarla de manera simple. Y el Señor lo que le dice es que van a caminar. Cuando miramos este pasaje, me parece que es bien importante que nosotros podamos establecer paralelos con situaciones en nuestras vidas. Estoy seguro que nosotros hemos vivido situaciones, todos nosotros, sin importar nuestras edades y experiencias, situaciones las cuales pensábamos que eran virtualmente imposibles superar. Piense usted en una situación a la cual usted no le veía ningún tipo de salida. Sin embargo, siendo usted hijo o hija de Dios, por la sangre de Cristo Jesús, usted se ampara en las promesas de nuestro Señor. ¿Verdad? El Señor nos dice que si podemos creer, para el que cree, todo es posible. ¿Verdad? No hay nada imposible. No es que no sea imposible para nosotros, y sabemos que hay situaciones las cuales humanamente nosotros no podemos lidiar con ellas. ¿Verdad? Y no siempre el resultado de nuestra petición delante de Jehová va a ser según nosotros quisiéramos, sino según la voluntad de Dios, la cual es perfecta. No obstante, hay situaciones que pudimos haber vivido, las cuales pensábamos que nunca íbamos a superar. No obstante, amparándonos en las promesas de Jehová, amparándonos en el poder de Cristo Jesús y sus promesas para nuestra vida, hemos visto cómo Él ha provisto para que nosotros podamos superar estas situaciones. Y esto es lo que estamos viendo nosotros allí. Vemos nosotros un relato de una situación tal como la que estoy mencionando. ¿Verdad? Fíjense ustedes que los hombres de guerra van delante simplemente porque esa fue una instrucción que presentó el Señor. Sin embargo, esas lanzas ellos no las tendrían que utilizar. Ellos estarían también caminando durante 7 días. Y esta última porción que leyera Ámbar dice que llevarían el arca del pacto. ¿Qué representaba el arca del pacto para el pueblo? La presencia de Jehová con ellos. Amén, amén. El arca del pacto, precisamente como dice la hermana Rosana, la presencia de Jehová. No es que usted necesita un talismán, no es que usted necesita un artefacto representativo, no es que usted tiene que prenderle velas al Señor, no es que usted tiene que cargar con un amuleto en un collar. Sin embargo, para ese pueblo, ¿verdad? Esto era representativo, era muy importante. Hoy día, el Espíritu Santo nos acompaña. Nosotros no necesitamos un objeto representativo, no obstante, sí, hay ciertos símbolos que sí guardan una representación simbólica de nuestra fe, ¿verdad? Cuando vemos la cruz vacía, tenemos nosotros un recordatorio del sacrificio que hiciera Dios por toda la humanidad. La cruz, más allá de ser lo que fue en un momento, que era un símbolo de crueldad, un símbolo de castigo para los criminales más viles y terribles de la humanidad, significa el lugar donde se realizó la obra de amor más grande por toda la humanidad que no lo merecía. Pues hay un simbolismo, ¿verdad? Hay un significado
Sin embargo, esto no quiere decir que usted tiene que tener una cruz delante de su casa, una cruz frente al carro, una cruz encima de su camisa, una cruz en el bolsillo, para que usted sea protegido. Lo que usted sí necesita es tener la sangre redentora de Cristo Jesús. Esta sí le guarda, le protege. Pues esto era lo que cargaba ese pueblo. Pues continuamos aquí, hay unas preguntitas que quiero que consideremos. Primeramente, ¿qué instrucciones evidentemente están ausentes para una campaña militar como la que se planeaba? Si estamos pensando en una campaña militar, una invasión, desde el punto de vista militar, ¿qué faltaba allí? Las instrucciones del ataque. Seguro, ¿verdad? Las Porque armas de guerra también. Exacto. El armamento, la estrategia, ¿verdad? ¿Cuál era la estrategia militar que iban a utilizar ellos para poder adentrarse y poder sobrecoger a este lugar que querían capturar, del cual se querían apoderar? No estaban esas instrucciones. Obviamente había hombres de guerra que estaban allí con sus lanzas. Sin embargo, las instrucciones que se presentaban no eran unas de estrategia militar. Entonces, la pregunta de seguidilla que está contemplada aquí es, ¿qué nos enseña esto sobre Dios? Hay algunos que están calladitos por allí. Yo durante este tiempo de pandemia, yo he tenido que dar clases por internet. Y entonces más o menos se ve así, ¿verdad? De hecho, aquí veo tres cámaras, no estoy diciendo que las tienen que encender, veo 3 cámaras encendidas. Entonces casi siempre es así, yo hablando con una computadora y se siente tan solitario al lado de acá. Así es, así. ¿Qué nos enseña esto sobre Dios? El que no estén esas instrucciones específicamente detalladas respecto a la estrategia militar. Rebeca, que el Señor tiene el control de todo. Amén, amén. ¿Alguien más? Pastor había abierto su micrófono. Porque yo cuando veo todo esto, yo pienso que el Señor quería que el pueblo entendiera que Él da las instrucciones y Él espera que el pueblo las siga. Amén. Amén. Y que cada uno de nosotros y cada uno de ellos tenía que darse cuenta que, o sea, nosotros no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. El Señor quería que el pueblo se diera cuenta que la verdadera victoria y verdadera bendición era hacer su voluntad, era hacer las cosas como el Señor las decía. Amén. Y por eso era que Él no necesariamente les daba todos los detalles de antemano, sino que iba dándole lo preciso, cosa de que ellos fueran, en cada vivencia de cada día, fueran conociendo a Dios y aprendiendo a confiar en Él, especialmente para que le pudieran creer y hacer su voluntad. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, gracias, pastor. Héctor había abierto su micrófono y la hermana Rosana también, no sé si era que querían contribuir a la contestación. Hermano Héctor, ¿usted iba a decir algo? Parece que Jehová no era, ¿cómo te diría? Sanguinario, no tenía que darle instrucciones de cómo llevar a cabo una matanza ni nada de esto, sino que él tenía su plan ya hecho, que era caminar alrededor del sitio y derrumbarlo. Amén, amén. Habría de haber sangre eventualmente, ¿verdad? Porque vemos nosotros la historia completa más adelante. Sí, pero no. Sin embargo, como usted muy bien dice, él estaba en control de todo y todo se iba a hacer por el poder de él. Amén. Gracias, hermano Héctor. Y la hermanita Rosana había abierto su micrófono. No sé si ya le hemos robado las ideas. No, porque el Señor no necesita de absolutamente nada para llevar a cabo su plan en términos de cosas terrenales. O sea, que Él obra sobrenaturalmente con lo que Él quiera, como Él quiera. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Rosana. La hermana Rebeca había abierto su micrófono. No estoy seguro si iba a comentar algo adicional. Oh, no, James. Amén. Pues mira, muchísimas gracias por sus contestaciones. Creo que la hermana Lucy está por ahí con el micrófono abierto. No estoy seguro si es que quiere comentar algo. Yo Sí, quería que el comentar. Señor. Ajá. Adelante. Lucy.
que el Señor, la palabra del Señor es poderosa siempre. Amén. Amén. Y no sé si era Ámbar que estaba hablando. Sí, que yo quería decir que también más todavía, el Señor siempre se lleva la gloria, pero que más todavía se iba a llevar la gloria a Él porque su palabra tiene poder y Él iba a poder demostrar eso. Que Amén. sin nada que fuera físico ni terrenal, se pudo derrumbar con su palabra. Amén. La próxima pregunta la voy a leer, pero la voy a contestar yo, porque es bien difícil de contestar. ¿Cree que fue fácil para Josué y los israelitas seguir estas instrucciones dado lo que estaban enfrentando? No. Vamos a la próxima pregunta. La contestación es no, ¿verdad? No era fácil, igual que nunca es fácil para nosotros. Por más fe que usted tenga, siempre la humanidad, como estaba comentando algunos de los hermanos ahorita, nuestra humanidad se quiere imponer. Obviamente, mientras más usted camina con el Señor, estoy seguro que los hermanos quienes llevan más tiempo, ¿verdad? Y su fe ha madurado mucho más que la de algunos otros de nosotros. Pues la experiencia y las circunstancias que viven, cuando son similares a otras circunstancias que han vivido anteriormente, pueden ver, a veces adelantarse a algunas situaciones. Pero la prueba se llama prueba porque precisamente es eso. Nuestra fe viene a ser retada. Y es necesario nosotros actuar conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Pues la contestación es no. Nunca es fácil. No obstante, Dios siempre, si le damos la oportunidad, nos asombra. Amén. Pues esta próxima parte la hemos reservado para que el hermano Héctor la pueda leer. Josué 6, los versículos del 12 al 21. Si es tan amable, hermanito, puede abrir su micrófono y nos ayuda en esta porción. Se lo vamos a agradecer. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes que llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo el mundo se fue. Amén. Todos se fueron a ajuste ahí porque eso era parte de las instrucciones de Jehová. Así que hubo un poquito de sangre ahí, hermanito, pero eso era lo que estaba, ese era el designio.
Aquí varias cosas que ha leído mi hermano Héctor en este pasaje que sobresalen. Primeramente, lo que se leyó anteriormente, que lo leyeran Barcural, eran las instrucciones de lo que habría de suceder, y aquí esto es un tanto repetitivo, ¿verdad? Esta es la puesto en acción de las instrucciones que Jehová les daría. Sin embargo, vemos nosotros que en el relato, Josué se asegura de que aquellos quienes le acompañan están cumpliendo cabalmente, ¿verdad? Con exactitud, lo que Jehová había presentado como instrucciones. Entonces, el hermano Héctor ahorita había hecho un comentario respecto a este asunto de los 7 días, ¿verdad? El número 7. El Señor da instrucciones específicas. Algunas veces las instrucciones son un poquito más generales, ¿verdad? Sin embargo, hay unas instrucciones específicas, y cuando son así de específicas, es importante que nosotros cumplamos cabalmente con las instrucciones que Dios nos da. Por ejemplo, la instrucción más específica y más importante que pudiera presentar Dios a la humanidad es que para poder ser salvo es necesario aceptar a Cristo Jesús. Hay que creer en Él y hay que confesarle delante de los hombres. No hay instrucciones otras, no hay instrucciones distintas a esas. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, nos dice la palabra. Pues esto es importante. Y estas instrucciones hay que dárselas a la humanidad, ¿verdad? Cuando hablamos sobre la Gran Comisión, nosotros tenemos que ser exactos, tenemos que ser específicos, tenemos que ser claros respecto a cómo nosotros presentamos estas instrucciones, ¿verdad? En nuestro viaje reciente, pues yo me senté con alguien que está, tengo muy arraigado a mi corazón. En varias ocasiones me senté con él para decirle, sabes que hay algo pendiente, es necesario que tú y tu familia tomen una decisión. Y esas cosas tenemos que insistir en ellas en amor. Pero hay que ser claros respecto a que no hay otra forma. El mundo puede querer hacer creer a las personas de que hay distintos caminos. No obstante, nosotros hemos conocido la verdad y es necesario que nosotros nos apeguemos a ella y hagamos claro que no hay alternativas fuera de las que Dios ha presentado a la humanidad a la cual nosotros nos hemos acogido. Pues eso es un punto neurálgico, ¿verdad? Central, muy importante aquí. Entonces, hay otras cosas que se presentan aquí que me parecen muy interesantes, ¿verdad? Y este asunto de los 7 días y el séptimo día, las 7 vueltas. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 5, vemos la historia de Naamán, el sirio, ¿verdad? Que tenía lepra y que Dios le había enviado a Eliseo para que le limpiara, le sanara de su lepra, y él llega hasta allá y Naamán Eliseo no sale a encontrarse con él, sino que manda un mensajero que le diga, mira, dile al general que se tire en el río Jordán 7 veces. Y él se molestó, ¿verdad? Y hemos hecho referencia a este pasaje bíblico en distintas ocasiones. Y él tenía un sirviente, un siervo, que le dijo, mi señor, si te hubiese dicho, haz esto, aquello, tírate en este otro río, 7 veces no lo habrías hecho y sabrías que te sanaría. Pues entonces él hizo caso y sabemos que quedó él con la piel como la de un bebé. A veces el Señor a nosotros nos pide que hagamos cosas que son mucho menos, no voy a decir absurdas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que a nosotros nos pudieran parecer descabelladas, insólitas, que es la palabra de la semana que viene. Sin embargo, cuando viene de parte de Dios, es necesario que nosotros seamos obedientes. ¿Qué dentro de la palabra de Dios pudiera aparentar ser descabellado que Él espera que nosotros hagamos? Tal vez no se nos ocurre nada, ¿verdad? Pero hay un testimonio que el Señor nos manda que nosotros realicemos, que es el bautizarnos, testificar respecto a nuestra salvación, nuestra nueva vida mediante el bautismo. ¿Realmente qué compone el bautismo para cualquier otra persona que no sea usted? Bueno, compone mucho. Sin embargo, es necesario obedecerlo. Pastor, usted estaba abriendo su micrófono, me parece que tiene algunos ejemplos. No, o sea, el simple hecho de uno vivir una vida santa, apartada del mundo, pero entre el mundo, pues es un reto, ¿verdad? Es algo que va en contra de lo que el mundo espera. El mundo lo que quisiera que todo el mundo hiciera lo que ellos quieren, ¿no? Amén. El mismo congregarnos. Exacto.
Hay muchas personas quienes dicen, yo no voy a la iglesia, yo creo en Dios a mi manera. O yo voy a la iglesia a través de la televisión. Perdón, no estoy dando la oportunidad que usted participe. Veo unos cuantos micrófonos abiertos aquí, pastor. No sé si yo le interrumpo. ¿Usted va a decir algo más? No. Para que todos los hermanitos digan también, sí. Tengo Lucy y el hermano Héctor que tienen el micrófono abierto. Creo que quieren Creo comentar. que Rosana levantó la mano también. Sí, pero ellos tienen seniority. Después yo le doy espacio a la hermana Rosana. Hermana No, Lucy. eso es descabellado, como amar a los enemigos, ¿verdad? Exacto, muy bien. Me parece que eso es un ejemplo excelente. Hermano Héctor. Respecto a lo que yo dije de que el Señor no era bloodthirsty, sangrío, él dice que el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Y las instrucciones de Jehová llegaron hasta donde el muro se derrumbaba. Lo que hizo el pueblo después no fue por instrucciones de él. Muy bien, muy bien. Sin embargo, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Y vemos nosotros en otros pasajes bíblicos que el hecho de que los hijos de Dios no hubiesen acabado con aquellas culturas que eran contrarias a lo que el Señor presentaba en su palabra, o el Señor presentaba en sus designios, en sus instrucciones, muchas veces servía de contrapunto. Y les fungía en contra, porque precisamente eran esos pueblos con los cuales se mezclaban los hijos de Dios que venían a tergiversar lo que el Señor presenta. Pero entiendo muy bien su punto y me parece que es un punto muy, muy acertado. Hermana Rosana. Solamente pensé que también el Señor nos manda a nunca negarlo, aunque nos cueste la muerte, que eso es algo pues bastante fuerte, si nos tocara. Exacto. Es muy correcto, es muy correcto. Otro punto importante aquí, hermanos, que se presenta esta palabra de domingo, pero nos permitimos hablar sobre ella porque la acabamos de leer. Anatema. ¿Verdad? Hay una advertencia que se le presenta. Dice, no toméis alguna cosa del anatema. Y estoy seguro que todos ustedes fueron a un diccionario bíblico y buscaron la palabra anatema. No le voy a pedir a la hermana Miriam Berger, porque la hermana Miriam Berger, ella es mi diccionario. No vale que ella me dé la definición. Alguien que lo haya buscado en el diccionario bíblico o en el diccionario de la Real Academia Española o en el Cambridge Dictionary of Spanish, no es español. Anatema es algo que se separa, ¿verdad? Para ser consumido completamente, se separa para Dios. Hermano Héctor había abierto su micrófono, perdone que yo le interrumpí. No, fue por error. Para ser consumido completamente es algo que se presenta como para hacer sacrificio para Dios. Por lo tanto, cuando se dice que él mismo puede ser convertido en anatema, es para ser destruido. Pues todo lo que está ahí era para presentárselo a Jehová como un sacrificio, se separaba precisamente para él, y el Señor advierte que ninguna de las cosas que estaban ahí era para ellos, para el lucro propio. Amén. Entonces, otro punto que se presenta aquí, antes de ir a las preguntas específicas que queremos formular respecto a este pasaje que acabamos de leer, tiene que ver con una persona. Dice, solamente Rahab, la ramera, vivirá. Sabemos que cuando fueron los espías a hacer un reconocimiento del área, ¿verdad? Moisés los envió, estaba esta mujer, Rahab, la ramera, que era conocida precisamente como eso. ¿Por qué se le conocía así? Porque ese era su oficio. Y algo bien interesante que se da aquí es que ella y los que estarían en su casa serían los únicos que se salvarían, precisamente por lo que estaba en el corazón suyo, ¿verdad? Ella estuvo dispuesta a exponerse, ¿verdad? O se arriesgó protegiendo a los espías que estaban ahí. Caleb y Josué, cuando bajaron, ellos fueron los que estaban
pidiendo que confiaran en el Señor. Sin embargo, los otros 10 que estaban con ellos, no tanto. Por eso es que el Señor diría que solamente Caleb y Josué serían los que entrarían en la tierra prometida de todos aquellos que tuvieran 20 años o más. Pues esta mujer sería la única que se salvaría. Y algo bien interesante dentro de la historia bíblica es que ella guarda una relación con nuestro Señor Jesucristo. Y estoy seguro que todos ustedes saben lo que es, ¿verdad? Alguien que puede buscar Mateo 1, versículos del 5 al 6, creo que está por ahí. Cuando se habla sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, dentro de esa genealogía aparece Rahab. Rahab estaba casada con Salmón, no con Salomón, con Salmón, no era que le gustaba el pescado. Entonces, Salmón era papá de quién? De Booz, y Booz de Obed, y Obed de Isaí, Isaí de David. El rey David. Uh-huh. Por lo tanto, Rahab venía a ser ¿qué? De David. Abuela. Tatarabuela. Tatarabuela. Tatarabuela, ¿verdad? Pues, una nota bien importante. No es lo que está en tu pasado lo que te define, es tu relación con Dios ahora, en el presente. Y desde el momento que tú renaces, que el Señor te limpia, ya tú no tienes conexión con quien tú eras. Obviamente, las cicatrices permanecen. Cualquier cosa que tú hayas hecho en el pasado es probable que te afecte físicamente, afecte de alguna manera tu relación con algunas personas. Sin embargo, la manera que Dios te ve desde el momento en el cual tú recibes a Cristo Jesús, borra todo lo anterior. Y así ha sido con nosotros. Es importante nosotros entender esto. La relación de Rahab con Jehová, dado lo que estaba en su corazón, cambió. Y ella vino a formar parte de esa línea, ¿verdad? De la cual procedería el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, que dice la profecía, sería del linaje de David, ¿verdad? David siendo, como acabamos de ver ahí en Mateo 1, versículos 5 al 6, ¿verdad? En la genealogía, tatarabuela de David. Amén. Vamos a ir a las preguntas específicas respecto a esta porción porque nos falta algunas cositas. Queremos acelerar aquí un poquito, no queremos demorarnos mucho. Mientras el pueblo se preparaba para tomar la ciudad el séptimo día, Josué les dio una instrucción específica respecto a Rahab. ¿Por qué era ella alguien singular y cómo el que fuera protegida por Josué demuestra la gracia de Dios? Ya dijimos que hacía que ella fuera singular, ¿verdad? La última pregunta es la que me parece que es importante. Perdón. ¿Cómo el que fuera protegida por Josué demuestra la gracia de Dios? Rebeca, a ver, tiene el micrófono abierto por ahí. Sí, lo que pasa es que estaba pensando que la historia de Rahab y Ruth se parecen, no siendo hebreas, no siendo israelitas, abrieron su corazón al Señor y se dejaron guiar por Él. Y eso le pasó a Rahab cuando los espías, cuando fueron a Jericó, ella los protegió y puso en riesgo su vida y la de su familia. Y de esa manera ella creyó en Jehová y uno de los espías, que fue Salmón, ¿verdad? Le prometió que cuando volvieran a atacar la ciudad, no le iba a pasar nada a ella, pero tenía que asegurarse que tenían que poner unos cordones rojos afuera de la muralla para que su casa no fuera, no le pasara nada cuando ellos volvieran a Jericó. Amén, amén. Muchas gracias, más Rebeca. Me parece que Marsha estaba abriendo el micrófono hace un momentito. No sé si quería comentar. Sí, que también demuestra que no importa, mira, la profesión que tenía Rahab,
y no importando lo que Rahab era en su vida, la gracia de Dios la alcanzó. Amén. Lo que Amén. nos dice a nosotros que no importa, ¿verdad?, de dónde Dios nos saque, pues la gracia de Dios nos puede alcanzar, no importa lo que sea nuestra vida. Amén. Muchas gracias, hermana Marcia. Y precisamente, ¿verdad? La pregunta va enfocada en eso, el asunto de la gracia de Dios. La gracia es algo inmerecido, es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecía la salvación, ¿verdad? A veces nosotros nos comparamos o comparamos nuestras acciones con las acciones de otros y decimos, pues yo no soy tan malo como fulano de tal. Eso no hace que nosotros seamos buenos. Nuestro pecado tiene que ser comparado con nuestro propio pecado, no con el de otro. Pues Dios ama a la humanidad y no importa cuál sea la circunstancia del individuo, siempre y cuando esté dispuesto a arrepentirse, siempre y cuando se arrepienta de su pecado, Dios le perdona y Dios nos da la vida si nosotros podemos creer en su Hijo. Amén. Continuamos por aquí, hermano. Dios honra a aquellos que le obedecen al darles un lugar de servicio en su reino, y considera como la fe de Rahab tuvo repercusión en toda la familia. Y esta pregunta, para que la consideremos, no vamos a ir sobre ella porque nos tomaría muchísimo tiempo, porque nos faltan 3 puntos que considerar. ¿Cómo podemos extender la gracia de Dios a otros de manera que generaciones enteras puedan ser transformadas? Pues nuestro testimonio. Usted vive una vida agradable ante Dios y va a impactar vidas que usted quizá ni siquiera se entere. Sin embargo, siempre va a ser para el bien. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pues aquí está parte de la biografía de Josué. Este pasaje bíblico, Josué 24:15, al cual yo les refería al principio, ¿verdad? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me parece que ese versículo subraya el carácter, la realidad de Josué. No tenemos que saber nada más respecto a él si sabemos que esto era lo que estaba en su corazón. Sabemos que su papá se llamaba Nun. ¿Y qué sabemos de Nun? Pues que era papá de Josué. Nació en Egipto durante el tiempo de la esclavitud de Israel. Se llamaba Oseas, como estábamos diciendo al principio, ¿verdad? Que significa salvación, y su nombre fue cambiado a Josué, que significa Yahvé salvación, o Yahvé salva, que es lo que significa Jesús. Y después de la muerte de Moisés, se convirtió en el líder de Israel escogido por Dios y murió a los 110 años, después de guiar al pueblo hacia la tierra prometida, tomar posesión de ella y repartirla entre las tribus. Bien, aquí vemos unos cuantos puntos por los cuales se le considera o se le conoce. Fue un líder militar excelente, siempre fue leal a primeramente Jehová, sin embargo al liderato del pueblo, en este caso Moisés. Fue uno de los espías que fue enviado a reconocer Jericó, y Moisés, bajo la dirección de Jehová, le comisionó como el próximo líder del pueblo, y como acabamos de ver, fue él el quien llevó al pueblo a tomar posesión de la tierra prometida. En su vejez, Josué guió a los israelitas a asignarles el territorio de las 12 tribus, colocar 6 ciudades de refugio y dar un número de otras ciudades a los levitas y llevar al pueblo a renovar el pacto en Siquem. Fue un hombre intachable, fue un hombre recto, un varón de Dios. Vamos a ir a el primero de los puntos que estaba en orden cronológico. Obviamente no es el primer punto del estudio porque estamos a mitad de lo que debemos nosotros considerar, los versículos 1 al 9 de Josué 1. Este es un pasaje, uno de los pasajes que citamos mucho. Yo lo voy a leer rapidito para entonces darle este paso en el próximo punto a alguien más. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, así estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate
y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Está como una nota parentética. Yo les he hablado sobre este testimonio hace muchos años atrás, cuando estaba yo haciendo un grado, comenzando un grado allá en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. Me parecía un territorio bastante hostil. Yo sé que aquí hay algunos egresados de la UPI. Yo soy egresado de la UPI, pero del lado de acá, de Mayagüez. Pues ese territorio allá en Río Piedras a mí siempre me pareció muy, muy hostil, me sentía bien incómodo, y ese programa además pues me causaba mucha confusión. Y un día estoy caminando en una de las aceras frente al edificio principal donde está la torre en la universidad, y de los lugares más extraños que yo podría recibir, digo ahora extraño, ¿verdad? Porque ese era un lugar donde usted miraba para el lado y lo que veía eran mensajes sobre socialismo, sobre comunismo, sobre política, sobre independencia, sobre distintas cosas que nada necesariamente guardaba relación con nuestra fe. Y orándole al Señor mientras caminaba por aquella acera un sábado, pasando frente a la torre de la universidad, miró para el lado y hay un carro estacionado, y en la parte posterior, en el parabrisas posterior del vehículo, está ese versículo bíblico, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo lo tomé como una confirmación de parte de Dios para mí, ¿verdad? Y sabemos que cuando miramos la palabra es importante saber qué es lo que Dios le dice en la palabra específicamente aquí. En este caso está hablándole a Josué y está hablando para el pueblo de Dios. No obstante, de manera paralela, cuando nosotros miramos la palabra, sabemos que Dios nos manda lo mismo a nosotros. Nos manda que seamos obedientes, nos manda que nos esforcemos, nos manda que seamos valientes en este mundo que anda de espaldas a Él y del cual vamos a recibir tanta resistencia, ¿verdad? Pues esta es la asignación, la comisión que se le da a Josué, y lo que se subraya particularmente en este pasaje es precisamente que es necesario el apego a la palabra de Dios. Nosotros vivimos ahora el pacto en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros no estamos en el pacto de la ley. Sin embargo, esto no nos hace exentos, no nos exime de cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Cristo Jesús, de hecho, resumió la ley para que se nos fuera mucho más fácil nosotros entenderla, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, con todas tus energías, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas dos leyes se resume toda la ley y los profetas, dice Cristo Jesús, ¿verdad? De manera parafraseada. Pues sí es necesario nosotros el apego a la palabra, y esta palabra tiene que estar en nuestra boca, en nuestros labios, de día y de noche, en todo momento. Tenemos que meditar en ella. El pastor hablaba en su predicación este domingo que era necesario que nosotros, ¿verdad?, hacía referencia a la exhortación de parte de Pablo, que oremos sin cesar, en todo momento, ¿verdad? Nuestra vida debe ser una vida de adoración, nuestra vida debe ejemplificar lo que es la adoración, pero debe haber una evidencia en nuestra vida de que estamos en constante comunicación con Dios. Si fuera eso así en nuestra vida, nuestros problemas serían mínimos. Sin embargo, nuestra intermitencia es lo que provoca, ¿verdad?, el despego. Dios siempre está en el mismo sitio, somos nosotros los que nos descarriamos, somos nosotros los que buscamos problemas. Pues aquí Jehová le está diciendo a Josué cuál es su comisión. ¿Cuál es la conexión entre la presencia de Dios y sus promesas? Es la pregunta obligatoria aquí. La conexión, la relación, pudiéramos decir, entre la presencia de Dios en nuestras vidas y sus promesas. A ver, ¿qué conexión hay entre esas dos cosas? Úrsula.
Pues la conexión que yo veo es que para que esté la presencia de Dios con nosotros y podamos recibir sus promesas, tenemos que obedecerlo ciegamente, como dicen. Tenemos que obedecerlo todo el tiempo. Tenemos que obedecer al Señor todo el tiempo, ¿verdad? Amén, amén. ¿Alguien más que quiera hablar sobre la relación que existe entre la presencia de Dios y sus promesas? Van de la mano, ¿verdad? Las promesas de Dios y su presencia van de la mano. La predicación del domingo, si usted sabe que Dios está presente, está delante de ti, Cristo Jesús está contigo, pues hace más tangible aquello que Él nos promete. Yo sé que Dios tiene un impacto en mi vida cuando yo puedo verle, cuando puedo percibirle en mi vida. Por lo tanto, son dos cosas que son inseparables. ¿Cómo cambia la promesa de la presencia de Dios nuestra perspectiva en las circunstancias difíciles? Dios nos promete estar presente en nuestra vida en todo momento. El saber que eso es así, ¿cómo nos ayuda? Y yo creo que esto, ¿verdad?, es un poquito repetitivo de las preguntas que formulamos al principio, pero no está de más. El saber que Dios está con nosotros, que nos acompaña en todo momento, ¿cómo nos ayuda a lidiar con las situaciones difíciles eso? Alguien abrió el micrófono por ahí, no sé quién fue. Porque nosotros no debemos esperar y confiar en las mismas cosas o probabilidades que el mundo confía. Por ejemplo, a veces el mundo confía en que yo tengo una pala, o que yo tengo alguien que planchó algo aquí, o que simplemente yo tengo una preparación, o yo soy yo y yo voy a mí, todas estas cosas, ¿verdad?, que son asuntos de esta vida. El Señor nos manda a no confiar en ninguna de esas cosas, sino a confiar en Él. Y es la parte difícil, como tú estabas diciendo al principio, en la pregunta que tú contestaste, ¿te acuerdas? Dijiste, no. Pues es así mismo. En esta es bien difícil porque es que la tendencia es, o sea, el creyente va en contra de la corriente, pero no es una corrientita, es un chojo que viene para encima. Entonces uno tiene que ir siendo diferente y a la misma vez demostrar qué es lo que Dios quiere que hagamos, amén. Y que Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento para que sea como nosotros también. Amén. Gracias, pastor. Ámbar creo que está levantando la mano por ahí. Así que si nosotros conocemos el poder del Señor, no tememos menos. Como humanos siempre vamos a tener un temor, pero tenemos la confianza en el Señor de que también no es que siempre las circunstancias van a estar claritas, sino que todo lo que pasa en nuestra vida va a obrar para bien, porque nosotros estamos llamados delante del Señor. Amén. La hermana Lorian está levantando la mano y luego la hermana Rosana también. Pues a mí, cuando estoy pasando situaciones difíciles, el saber que la presencia de Dios está conmigo me da tranquilidad y también me aumenta la fe. Me da también una esperanza porque sé que Él está, ¿verdad? Que Él está con uno y eso de verdad tranquiliza a uno, el saber esto. Gloria a Dios. Gracias, hermana Lorian. Hermana Rosana. Sí, a mí también, y como hablamos el domingo, que el Espíritu Santo es el Paracletos, el que camina al lado nuestro. Por lo tanto, Él está al lado mío ahora mismo aquí y con todos ustedes también. Que si nos acordamos de eso, pues el temor, todo lo demás, pues tiene que irse, porque la presencia del Señor está con nosotros, Él es todopoderoso, nos ama y está con nosotros. Amén. Bueno, hermano, yo tengo muchas preguntas que están formuladas aquí. Voy a saltar algunas de ellas, ¿verdad? Porque a pesar de que el Señor es dueño del tiempo, yo no quiero extender muchísimo tiempo. Yo sé que ustedes también tienen otras cosas planificadas para ahorita, quizás hasta dormir. Así que voy a ir directo a algunas de las preguntas aquí. Dios le dijo a Josué que prosperaría al meditar en su palabra. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida hoy? Yo creo que eso lo hemos estado hablando, ¿verdad? Es necesario ver cómo es que nosotros podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, y la prosperidad nosotros la medimos no en dólares y centavos, sino en la paz espiritual, el saber cómo es que nosotros somos herederos precisamente de la vida eterna. Porque es necesario para un líder recordar constantemente las verdades de la palabra de Dios, y debe ser menos importante para los que no son líderes recordar continuamente las verdades de Dios. En general, ¿de qué manera nos beneficiamos recordando cuáles son las verdades de Dios?
de manera sencilla. A ver, ¿de qué manera nosotros nos beneficiamos? ¿O cuál es la bendición más grande que podemos nosotros obtener de saber cuáles son las verdades de Dios? Hace que la vida sea menos dura, o sea, no la vida, los problemas que enfrentamos hacen que sean más llevaderos, confiando en el Señor, sobrepasamos esos obstáculos y seguimos caminando en su dirección, obedeciendo. Amén. La vida no es trágica para el cristiano, ¿verdad? Los problemas no son una tragedia, sino que todos ellos, por difíciles que aparenten, pues son pruebas, pero sabemos que si estamos andando con el Señor, todas las promesas que Él tiene para nosotros como creyentes, Él habrá de cumplirlas. Gloria a Dios. Pues mire, pasamos al próximo punto. Este pasaje no está detallado aquí porque ya lo hemos discutido, ¿verdad? Josué 6, versículos del 12 al 27, hablando sobre el derribar los muros de Jericó, ¿verdad? Y la conquista de ese lugar. ¿Qué posibles desastres le esperan a los creyentes que se niegan a esperar por el plan y el tiempo de Dios? Estamos hablando de creyentes, fíjese usted aquí, ¿verdad? Ese pueblo de Dios, Dios le dijo, van a dar una vuelta cada día por 6 días a esos muros y van a hacerlo en este orden. Van a ir los lanceros al frente, los sacerdotes con toda esta parafernalia, el arca del pacto, y detrás de eso en la retaguardia también van a ir los otros lanceros y van a dar la vuelta 6 días, y el séptimo día van a dar 7 vueltas y luego van a tocar las trompetas y van a gritar, y así lo hicieron. Sin embargo, a veces los creyentes sabemos qué es lo que Dios manda que hagamos, cuál es el orden de las cosas, pero a veces nos queremos adelantar. ¿Qué sucede cuando nos queremos adelantar a lo que Dios planifica para nosotros? Yo, la hermana Úrsula está abriendo el micrófono. Sí, cuando nosotros nos adelantamos, ¿verdad? Que es una cosa bien fácil de hacer, ¿verdad? Porque nos desesperamos y nos adelantamos a el plan de Dios, pues erramos. Y luego, y Dios tiene misericordia de nosotros cuando erramos, si le pedimos perdón y todas esas cosas, pero siempre va a haber unas consecuencias que tenemos que vivir con esas consecuencias muchas veces por no haber esperado el plan perfecto de Dios y el tiempo de Dios. Amén. Me parece que es una contestación muy concisa, precisa y directo al grano. Me parece que es muy correcta, muy acertada. ¿La obediencia siempre requiere paciencia? Claro. Por ahí están diciendo que sí, están Claro. asintiendo que sí. ¿Quién está contestando? El pastor está diciendo algo por ahí. Sí, claro que sí. Requiere paciencia porque hay que esperar en el Señor. Amén. Y hay que, como dice, como dice la fe, que son la constancia y la certeza de las cosas que no se ven. Hay que confiar en el Señor y eso pues hay que tener paciencia para que Él vaya mostrándole el camino aún. Amén. Quiero que el hermano Héctor también tiene el micrófono abierto. Pero básicamente lo mismo que dijo el pastor. No sé, que no tengo nada que agregar. Sí, great minds, dicen por ahí. La hermana Lucy tiene el micrófono abierto. Sí, la cita que ella, cuando el Señor puso el niño en el medio, ¿verdad? Que dijo que tenía que ser como el niño. Hoy estaba viendo una charla y me pareció que tiene mucho sentido, y es que los niños son bien dependientes. O sea, dependen de todo ¿verdad? Para sobrevivir. Y nosotros pues somos así, tenemos que depender siempre, porque el Señor es el que da y el que quita. Amén, amén. Pues me parece que en la contestación de la hermana Lucy otra cosa queda implícita, ¿verdad? La obediencia también requiere humildad. La paciencia también requiere madurez. ¿Verdad? Pues hay muchas cosas. Yo no sé si la hermana Rebeca estaba ahorita levantando la mano. ¿Sí? No. ¿No? Ok. Pues vamos a la próxima pregunta por aquí. ¿Cómo le robamos a Dios lo que deberíamos consagrar a Él? Esto es el anatema, ¿verdad? Hay formas en las cuales nosotros sí le robamos a Dios. Dice, dinero, tiempo, talento, son solamente algunos ejemplos. Y me parece que en la misma pregunta pues está la contestación. Cuando no le damos a Dios la atención que Él requiere, ¿qué
¿En qué lugar debe estar Dios en nuestra vida? Esto me viene a la mente las dos cosas, el estudio y la predicación del domingo pasado, porque en el estudio estábamos hablando de los dones espirituales que son regalos que el Señor nos ha dado, que Él los quiere que lo usemos para su gloria y también para el beneficio de nuestros hermanos. Y al mismo tiempo, después de Tito estaba hablando acerca de la oración, que cómo debemos orar sin cesar. Y si decimos que no tenemos tiempo para poder estar en constante comunicación con el Señor, pues nos estamos engañando a nosotros mismos, porque el tiempo de nosotros es de Él, porque Él nos compró, todo lo que nosotros somos es de Él. Amén, amén. Me parece que habían dos personas más que estaban, no sé si la hermana Rebeca y la hermana Rosana estaban comentando. Sí, que el Señor debe ser nuestra prioridad, Él es todo, o sea, él no puede ser segundo lugar, ni lo dejó para después. A Él le debemos todo y para Él es todo. Amén, amén. Hermana Rosana, ¿vas a añadir a eso? No hay que agregar. Eso se tiene que ver en nuestra vida de una forma práctica. Hacer lo que el Señor nos manda y no ponerlo en segundo lugar cuando le toca lo primero siempre, porque hay veces que lo dejamos ponemos otras cosas por encima, sinceramente a veces lo hacemos, y eso no debe ser así. Pues ahí está la contestación de la pregunta, ¿verdad? Cuando nosotros no lo hacemos así, le estamos robando a Dios. Ahí está la contestación. ¿En qué sentido retener en estas áreas afecta a más personas y no tan solo a nosotros? Cuando nosotros no le damos las primicias a Jehová, nosotros no somos los únicos que nos afectamos. Hay otros que son afectados también. Y le voy a dejar eso para que ustedes mediten en ella, ¿verdad? Porque a veces nuestra familia, todos aquellos quienes nos ven, son afectados porque nosotros debemos servir de ejemplo. Somos el testimonio vivo de lo que es ser un hijo de Dios. Y si estamos haciendo lo que no conviene, pues entonces las personas pudieran concluir que lo que estamos haciendo es lo que se debe hacer. O que es justificable. Si aquel lo hace, si el pastor lo hace, ¿por qué yo no? Si la hermanita tal que va a la iglesia, que es una aleluya, hace tal o cual cosa, ¿y por qué yo no? Eso es algo para nosotros meditar. ¿Cómo demuestra la obediencia a lo que realmente creemos? ¿Podemos tener una creencia o fe genuina sin obediencia? Esta pregunta me parece que no hay ni que contestarla porque es casi obvia la contestación. Vamos al último punto. Aquí está uno de los pasajes. Alguien había abierto el micrófono porque me parece que querían comentar. Pastor, ¿usted iba a decir algo? No, estaba yo riéndome porque tú dices que cosas que son tan obvias, pero ahora mismo uno dice, espérate, y cómo yo estoy con el Señor de acuerdo a lo que Él me dice, ¿verdad? Y a veces uno dice, wow, como cuánto falta, ¿verdad? Para nosotros parecernos como debemos al Señor. Bien. Gracias por ese comentario. El último punto, Josué 24, y aquí está uno de los pasajes, ¿verdad? El pasaje que estábamos viendo ahorita en la biografía, los datos biográficos de Josué. Me gustaría que alguien de manera voluntaria leyera esta última porción que vamos a estar considerando para de esta manera ir cerrando el estudio. Amén. Pues yo lo puedo leer. Pastor, usted lo va a leer, gracias. Amén. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, pues estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
si dejares a Jehová y sirvieres a otros dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá y después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo el pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Y aquí vemos nosotros el tono de Josué. Ya Josué para este tiempo tenía unos 110 años aproximadamente. Y habla con entereza, ¿verdad? Con integridad, pero sin tapujo, sin paños tibios, muy directo. Y les hace una aclaración al pueblo que no hay tonos grises. O estás con Jehová o no estás con Jehová. En la introducción estuvimos viendo, ¿verdad? Cuando ellos estaban entrando a esta tierra, había una influencia de muchísimos otros pueblos, ¿verdad? Los hititas, los eteos, los fereceos, los jebuseos, y estos sinnúmero de pueblos que estaban allí en la región de Canaán. Cuando ellos habrían de entrar, pues muchas de esas influencias permanecerían, ¿verdad? Vemos nosotros que las religiones estaban allí, ¿verdad? Los baales en los cuales creían ellos. Vimos nosotros que el dios principal era él, estaba Acera o Astoret, estaba Baal y los 70 otros dioses que eran bajo la jerarquía de estos dioses falsos. Pero todo eso sería una influencia para ellos, y como sucede en el mundo, pues todas estas influencias van socavando el fundamento que se ha establecido. En el caso de nosotros en el presente, esto no dista de ser cierto, ¿verdad? La influencia es una cosa increíble que se da por muchísimos flancos. Pues aquí Josué les está diciendo, ustedes tienen que escoger si ustedes van a servir a los dioses que estaban aquí en esta región, a los cuales servían sus padres en los tiempos antiguos, o van a servir a Jehová. No obstante, les dejo saber que yo y mi familia vamos a servir a Jehová, serviremos a Jehová. Entonces, muchas veces en tono de broma hemos hablado sobre este asunto de la gramática, ¿verdad? Que nosotros aquí decimos, usted debe, la primera persona singular, cuando usted la está incluyendo, es la última que se incluye en la oración. No obstante, la manera que aparece ahí es por la jerarquía. El líder, el jefe de la casa tiene que ser el primero que dé el ejemplo. Si yo tengo como responsabilidad una familia y yo no soy el primero que estoy de cabeza con el Señor, pues entonces estoy haciendo lo incorrecto. Este pueblo que decía ser de Dios, pues tenía que tomar una decisión y tenían que realmente poner sus acciones donde ponían sus palabras. Pues ellos, como leyera nuestro pastor, dicen, como en el catecismo, sí, nosotros vamos a seguir a Jehová, y de inmediato Josué les dice, ustedes no van a poder seguir a Jehová. Los confronta para que ellos tengan que recapacitar respecto a la decisión que han tomado y hacen un pacto. No obstante, nosotros sabemos cómo resulta eso, ¿verdad? Porque los demás libros de la palabra, posterior a Josué, nos habla sobre el liderato que había en este pueblo y cómo se fue corrompiendo
Y cuando escogieron ellos tener reyes, como la mayor parte de los reyes hacía lo malo delante de Jehová, y eran una porción mínima los que hacían lo correcto. Sin embargo, Josué fue claro con el pueblo, ellos pactaron con el Señor y registraron precisamente esa decisión que habían tomado. Nadie puede hacer que otra persona adore a Dios. Este era un problema que yo tenía con la palabra cuando en Judas vemos que se nos dice que aquellos quienes dudan, que los convenzamos. Yo como educador siempre he tenido esa duda respecto a cómo usted hace que las personas aprendan. Yo puedo facilitar un conocimiento, sin embargo, depende del individuo quien recibe lo que uno dice para interpretarlo, ¿verdad? Cómo lo procesa. No obstante, la palabra lo que nos insta y la exhortación de parte de Judas, la he entendido con el tiempo, es que debemos nosotros persistir, insistir, ¿verdad? En lo que es la verdad. Si hay unos que dudan, pues nosotros tenemos que persistir en presentar la verdad y primeramente con nuestras propias vidas. Pues, aunque nosotros no podemos hacer que las personas adoren a Dios, algunas de nuestras acciones en las familias aumentan la posibilidad de que otros adoren o ignoren a Dios, ¿verdad? Algunos ejemplos de cómo nosotros podemos servir a Dios en nuestros hogares para servir de impacto en la vida de otros, para que ellos puedan entender cómo es que Dios quiere que le adoren. A ver, algo sencillo que a usted se le ocurra que podemos hacer nosotros en nuestra familia, hermana Rosana. Pues, por ejemplo, si estamos en un barbecue o comiendo con el resto de la familia que no conoce al Señor, pues decir, pues puedo hacer una oración antes de comenzar y hacer una oración al Señor delante de ellos. Me parece un testimonio. Amén. ¿Alguien más? Gracias, hermana Rosana. Amén. Eso es una forma de mostrar prioridades, ¿verdad? Nuestra agenda, cuando nuestra agenda demuestra que el Señor tiene prioridad en las cosas que hacemos, pues eso es un testimonio para los que nos rodean. Cómo nosotros hablamos y cómo nosotros protegemos a nuestra familia, ¿verdad? Hay personas que a veces dejan mucho que desear. A veces las personas somos cristianos, pero a veces nos maltratamos nosotros entre nosotros y tratamos mejor a la gente de afuera. Pues el amor que Dios demanda de parte nuestra tiene que comenzar en la casa, ¿verdad? Con sus hijos, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus padres, con sus vecinos. Hermana Rebeca. Sí, una de las cosas que yo he hecho aquí en mi casa es ser más vocal, pero con amor. Pues dando gracias al Señor por las bendiciones y siendo vocal, diciéndolo en alta voz para que en todo momento, y así le doy ejemplo a José. Amén. Amén. Pues la presencia de Dios siempre está ahí. Ámbar Coral. También se refleja la manera en que nosotros lidiamos con esas situaciones difíciles en nuestra vida, como que las personas a veces se preguntan, y a veces uno mismo se pregunta si yo tengo tanto problema con esto, me imagino una persona que no tiene al Señor. Pues aunque uno piensa que uno piensa eso, las otras personas piensan lo mismo, dicen, wow, ¿y cómo esa persona pues puede con esa situación? Y es el Señor. Amén. A cena mismo. Hermano Héctor. Cada vez que tengo oportunidad de tirarles alguna, qué sé yo, alguna cosa sobre religión, sobre Cristo, sobre lo que sea, pues la utilizo. Amén. Y estando en una conversación con cualquiera de los que no están escuchando la palabra, pues le hago algún cuentecito que les sea interesante. Amén. Poco a poco van oyendo. Testimonio importante. Amén. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar aquí para ir a las últimas preguntas. ¿Cómo la provisión de Dios en el pasado sirve como motivación para la fidelidad presente y futura? Lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿cómo te sirve para tú serle fiel ahora y posterior ahora? Pues porque si el Señor lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo. Amén. Y siempre lo va a hacer. Y merece nuestra fidelidad. Amén. Gloria a Dios.
Aquí vamos a la última pregunta, hermanito. Josué le ordenó al pueblo que ofrecieran sus corazones al Señor. ¿Cómo se cumple este mandato al deshacerse de otros dioses? Y esa pregunta también, ¿verdad? La contestación parece ser obvia. La pregunta que nos debemos formular es cómo debe aplicar esto también a la vida nuestra. Y yo sé que en muchas ocasiones hablamos sobre cómo tales cosas en nuestras vidas son dioses. Sin embargo, nosotros no lo vemos como dioses, ¿verdad? La realidad es que a veces parecería ser exagerado. Debemos ser mucho más concretos y mucho más realistas respecto a lo que es. Hay muchas cosas que pudieran ser estorbos, ¿verdad? No tiene que llamarlo dioses. Son simplemente estorbos, son obstáculos para que usted pueda tener una vida en paz, pueda tener una vida que agrade completamente al Señor. Es necesario que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, identifiquemos esas situaciones en nuestras vidas y esas particularidades y las presentemos al Señor, ¿verdad? Y se las demos, se las depositemos en sus manos. Señor, ayúdame a lidiar con esto. No lo quiero porque me impide servirte como tú mereces y como tú demandas de mí. Gloria a Dios. Pues hermano, tristemente ha llegado el momento más triste. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna corrección que usted quisiera hacer sobre algo que hayamos hablado durante el estudio de hoy? El pastor tiene el micrófono abierto. Adelante. No, yo quería comentar, Jane, que lo que vemos acá, ¿verdad? Especialmente la última porción que fue la que yo leí, uno siempre se asombra de que ya Josué les estaba diciendo a su compañero que iban a fallar. Y ellos decían, no, nosotros no vamos a fallar, que nosotros somos así, cambiantes. O sea, estaban queriendo decir con sus palabras que no eran lo cambiante y lo titubeante y lo incierto y cuantas cosas más que podríamos decir de ellos. Pero ellos querían tapar el cielo con la mano, ¿ves? Y yo lo que veo es que no es que tú no puedas decir, no, yo voy a confiar en el Señor, a rajatabla, abrazo partido, yo voy a confiar en el Señor. No es que tú no puedes decir eso, es que bajo el poder de quién lo estás diciendo tú. Muchas veces, si lo decimos porque yo decidí, yo por mi fuerza voy a obedecer al Señor, pues casi yo pienso como fue que el pueblo lo dijo, ¿verdad? Pues ¿verdad? Simplemente no basado en la fe, pues no iban a llegar a ningún lado, y así mismo les pasó. Inmediatamente las cosas de momento un día se le hacían bien difíciles, pues entonces ya ellos entendían que Jehová no estaba bregando. Entonces ya Jehová no era digno de confianza. Entonces se olvidaban de todo lo que el Señor había hecho. Y muchas veces, ¿verdad? Ese es el reto grande que tenemos nosotros mismos en nuestra vida. Tener esa memoria corta, mirando hacia atrás, y la memoria corta mirando hacia frente también. Por eso es que tenemos que ver este ejemplo. Hay ejemplos buenos y ejemplos malos en lo que hemos visto hoy, precisamente para nosotros fortalecernos y ver que esas circunstancias que ellos pasaron las pasamos nosotros hoy, pero estamos puestos para confiar en el Señor. Amén. Y no para titubear como ellos lo hicieron. Gloria a Dios. Gracias, pastor. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda? Lorian. Sí, el estudio estuvo precioso. Bendito sea el Señor. Bien hermoso. Y la vida de Josué es un gran ejemplo. Yo creo que para todos nosotros, ver cómo él desde su juventud pues amaba al Señor, siempre estaba detrás de Moisés, ¿verdad? Seguía a Moisés y luego pues Dios lo utilizó a él para terminar la obra que comenzó Moisés, ¿verdad? Y fue algo bien hermoso. Y pues me gustaría seguir el ejemplo de él, verdaderamente, de Josué. Y cómo al fin de sus días pudo, ¿verdad?, decir siempre que el Señor era primero, que él iba a servir al Señor. Él y su familia, ¿verdad? Él se tomaba como el líder. Claro que lo era, ¿verdad? Y como él, como ejemplo, ¿verdad? Como de un varón que quiere que su familia, ¿verdad? También le sirva al Señor y se la presenta al Señor, ¿verdad? Como prioridad, como Dios como prioridad en medio de ellos, ¿verdad? Dato curioso también, quiero decir, porque se menciona a Caleb al principio, ¿verdad? Uh-huh. Y estaba diciéndole a Tito que eso lo encontré tan hermoso.
leyendo la parte que cuando Caleb se le acerca a Josué y le dice que a los 40 años Dios le había dado promesa, ¿verdad? Que le iba a dar unas tierras. Y él le dice, yo tengo 85 años ya y todavía me siento fuerte y le voy a meter mano a lo que Dios me dio. Y entonces él va allá, ¿verdad? A coger su territorio. Y eso me tocó mucho el corazón porque yo dije, Señor, wow, como él lo dice como con esa seguridad. Y nosotros pues no somos guerreros físicos, ¿verdad? Pero yo digo que en lo espiritual, qué lindo sería, ¿verdad? Que uno llegue a viejo y diga, Señor, ahora yo tengo 85 años, pero todo lo que tú me pongas de frente, pues yo todavía tengo las fuerzas para hacerlo. Y eso sería algo hermoso, ¿verdad? Que lo podamos decir todos. En lo espiritual como tal. Y de verdad que me tocó mucho esa parte. Lo vi tan lindo cuando él lo dice. Y pues que Dios nos ayude. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias por ese comentario, hermana Lorian. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a la asignación? No, pues gracias, hermanos, por compartir. Me parece que ha sido un estudio muy interactivo, lo cual a mí me llena de mucha satisfacción y he aprendido mucho. Hermano Héctor abrió su micrófono. Muy bueno el estudio, James. Muchas Gloria a gracias. Dios. Amén. Gracias a ustedes, hermanito. Mira, la semana que viene vamos a seguir. Estamos en el tercer estudio en la serie Unidos con los Héroes, los Libertadores. Vamos a estar hablando de Débora, allá en Jueces. La libertadora insólita. Es una palabra de domingo, tienen toda la semana para buscarla. Una libertadora poco común es lo que quiere decir, ¿verdad? Fuera de lo común. Eso vamos a estar viendo la semana que viene. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio. Nuevamente les doy las gracias, han hecho que el estudio sea excelente. Yo me lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo con ustedes. Amén, gloria a Dios. Oramos, hermanos.